todos, mi nombre es Daniel y en este video vengo a hablarles sobre la sección 11.5 del capítulo 11 titulada Otras consideraciones sobre el método de separación de variables y un desarrollo en series de Bessel. En esta sección lo que vamos a hacer es hablar un poquito del método de separación de variables y después vamos a realizar un problema donde se va a desarrollar en series de Bessel. Entonces, sabemos que para resolver problemas usando separación de variables debemos tener en cuenta algunas limitaciones que tiene este método. La primera es que el problema tiene que ser lineal para que se pueda aplicar el principio de superposición y así se puedan construir soluciones formando combinaciones lineales de las soluciones fundamentales, que es cuando agarramos el uso n y lo escribimos como una serie de términos infinitos. La segunda consideración, que es bastante importante, es que cuando se separa variables se obtienen dos o más ecuaciones diferenciales ordinarias, y al hacer esto debemos poder resolver estas ecuaciones diferenciales ordinarias. Si por alguna razón, debido a que no se tiene suficiente información en las condiciones o algo por el estilo, no se puede resolver estas EDO, entonces el método es insuficiente y no tiene sentido separar variables, mismo que la ecuación lo permita. Por último, tenemos algo en relación a la geometría. Nos dice que la frontera de la región debe estar acotada por curvas o superficies coordenadas, de manera a que una de las variables permanezca constante. Esto es para poder aplicar una de las condiciones iniciales. En tres dimensiones, si separamos variables en el operador Laplace, que tiene esta forma, vamos a tener distintos problemas dependiendo la geometría de nuestro problema. Si tenemos coordenadas rectangulares, vamos a obtener esta ecuación, que viene siendo un problema de Sturm-Liouville. Si tenemos coordenadas cilíndricas, la ecuación que nos va a resultar es una ecuación de Bessel. Y si tenemos coordenadas esféricas, vamos a obtener una ecuación de Legendre. Estos son los problemas que debemos resolver para poder hallar nuestras soluciones del problema. Ahora vamos a estudiar el problema de las vibraciones de una membrana circular elástica. En la sección 10.6 ya se había visto que las vibraciones transversales de una membrana elástica delgada están dadas por la ecuación bidimensional de onda. Esa es esta ecuación. Sin embargo, estamos hablando de una membrana circular, entonces es de utilidad cambiar este problema por un problema en coordenadas polares. Si hacemos el cambio, obtenemos esta ecuación, que es la que se debe resolver. Vamos ahora a hablar un poquito sobre las condiciones para este problema. Lo primero que se va a hacer es suponer que la membrana tiene un radio unitario. Entonces R es igual a 1. Además, ella está fija en su circunferencia. Lo que significa es que alrededor de todo el R igual a 1, la membrana no se mueve. Entonces eso es lo que significa que esté fija. Además tiene una posición inicial que está desplazada y no depende de la variable θ. Esto es muy fácil de ver. Si yo tengo la membrana, vamos a dibujarla aquí, una membrana circular, y ella por alguna razón le aplico algo aquí, ella se va a mover hacia arriba o hacia abajo, y a medida que yo me muevo alrededor de ella, lo que yo voy a ver es exactamente lo mismo. No va a haber un cambio a medida que yo giro sobre mí mismo. Entonces podemos decir que el desplazamiento no depende de θ, el cual se libera desde t igual a 0. Esto también va a ser importante para una de las condiciones iniciales.
Como ya le estaba hablando ahorita con el dibujo, debido a la simetría y a esta condición de frontera que colocamos, se puede suponer que uno depende de teta, que me pare donde me pare en la membrana, si giro sobre mí mismo, voy a ver exactamente lo mismo. Por lo tanto, si hago esta segunda derivada de u con respecto de teta, lo que voy a obtener es 0, porque no va a variar. Teta no está variando en mi posición. Así que ese término se anula y la ecuación que debemos resolver queda un poco más simple, que es esta que está aquí. Una ecuación de dos variables, r y t. De las condiciones que estábamos hablando en la diapositiva anterior, obtenemos que la condición de frontera es u de 1t es igual a 0. Esta es la que nos dice que la membrana está fija en la circunferencia. Además tenemos dos condiciones iniciales. La primera condición inicial es la que tenemos un desplazamiento de la membrana que depende únicamente de r, y esa en t igual a 0, esa membrana se libera. Al liberarla significa que tiene, por decirlo así, una velocidad inicial 0. Entonces la derivada de u en t igual a 0 es 0. F de r describe, como ya les decía, la configuración inicial de la membrana, o sea, la posición donde ya está. Y para ser coherentes con todo lo que venimos hablando, tenemos que poner que f de 1 es igual a 0. ¿Esto por qué? Tiene que ver con estas dos condiciones. Estamos diciendo que si evaluamos u en r igual a 1, obtenemos 0. Entonces si evaluamos aquí también r en 1, deberíamos obtener 0. Por lo tanto, f de 1 es igual a 0. Y por último, la última condición que vamos a colocar en este problema es que u de rt esté acotada entre 0 y 1. Esas condiciones ya las habíamos visto en el capítulo anterior cuando se resolvió el problema de Dirichlet para un círculo. Entonces ahora, para resolver nuestro problema en la membrana circular, vamos a suponer que u de rt se puede escribir como el producto de dos funciones, una que depende solo de r, que la vamos a llamar r mayúscula, y otra que depende solo de t, que la vamos a llamar t mayúscula. Entonces, si sustituimos este cambio en nuestro problema, obtenemos esta ecuación de aquí. Si acomodamos un poco, vamos a obtener esto. Fíjense que este lado solo depende de r y este lado solo depende de t, y sin embargo tenemos una igualdad. Para que esta igualdad de verdad se cumpla, ambos lados deben ser iguales a una constante, que en este caso vamos a llamar lambda. Si separamos, vamos a obtener dos ecuaciones diferenciales ordinarias, esta y esta. Sin embargo, vamos a resolver primero esta, y recordando lo que vimos en el capítulo 10, la ecuación 9 tiene soluciones no triviales solamente cuando lambda es menor que 0. O sea, cuando aquí en vez de tener un menos, vamos a tener un más. Eso ya se había visto en el capítulo 10 muchas veces y ya es algo que podemos notar rápidamente. Entonces, si decimos que lambda es igual a menos mu cuadrado, nuestra ecuación 9 se transforma en esta, y si la resolvemos tendríamos una solución que es una combinación lineal de senos y cosenos. Por otro lado, agarrando la ecuación 8, la ecuación que solo depende de r, y hacemos el cambio si igual a lambda r, vamos a pasar de tener la ecuación 8 a tener la ecuación 11. Esta ecuación 11 es una ecuación de Bessel de orden 0. Nuevamente, esta ecuación de Bessel de orden 0 ya se resolvió anteriormente en la sección 5.7 y se obtuvo como solución esta que está aquí, donde j sub 0 y y sub 0 son las funciones de Bessel de primera y segunda clase.
Si devolvemos el cambio que habíamos hecho, vamos a obtener que R de R es igual a una constante por J sub 0 lambda R más otra constante por Y sub 0 lambda R. Además no, a pesar de que ya tenemos esta solución para R, tenemos que recordar que había una condición de acotamiento que nos decía que cuando R tendía a 0, la función debería estar acotada. En la sección 5.7 se tenía una gráfica donde se mostraba J sub 0 y Y sub 0. De la gráfica se podía ver que J sub 0 estaba acotada cuando R tendía a 0, pero Y sub 0 no está acotada, ella tendía a menos infinito. Por lo tanto, para que se cumpla esta condición de acotamiento, lo que tenemos que hacer es que la constante que acompaña a Y sub 0 sea 0. De esta manera vamos a obtener que R de R es simplemente A por J sub 0 lambda R. Y nuestra condición de frontera 4, que es la que teníamos al inicio del problema, que se las dejo aquí, se va a escribir como R1 igual a J sub 0 lambda igual a 0. De esta ecuación 14, nosotros vamos a obtener los valores de lambda que van a estar permitidos en nuestra solución. En la sección anterior, si no me equivoco, sí, en la sección 11.4, se obtiene que existe un conjunto infinito de ceros positivos discretos denotados por lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub n que no satisfacen esta ecuación 14. Esos valores de lambda sub n son los válidos para este problema también. Entonces las soluciones fundamentales de este problema van a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener una solución U sub n que está dada por R de R por T de T, una de las partes de T de T, y la otra parte de T de T va a estar aquí, que es la del coseno. Y estas dos soluciones fundamentales, por lo que veíamos en la primera diapositiva que les mostré, podíamos hacer una combinación lineal de ellas y vamos a tener una solución general que se puede escribir de esta manera. Lo que hacemos es sumar todas las posibles combinaciones de los valores de n que tenemos de las dos soluciones fundamentales. Eso nos queda esta serie. Si aplicamos ahora nuestras condiciones iniciales, vamos a tener que U R 0, o sea, evaluamos T en 0, vemos que el seno se hace 0, entonces todo este término se cancela y sobrevive solamente este término donde el coseno vale 1. Y esa primera condición era igual a f de r. La segunda condición estaba en la derivada, entonces debemos derivar esta serie y evaluarla en t igual a 0. Si lo hacemos, fíjense que al derivar aquí, el coseno se va a transformar en un seno y el seno evaluado en 0, o sea, seno de 0 es 0. Por lo tanto, ese término se cancelaría y nos quedaría este término derivado y evaluado en 0. Si lo derivamos, nos va a quedar lambda sub n a por k sub n, j sub 0 lambda sub n r por el coseno de lambda sub n a t. Si evaluamos en 0, nos da que el coseno vale 1 y tenemos esta segunda ecuación. Nuevamente, de la sección anterior, en la ecuación 23, teníamos una manera de hallar los valores de estas constantes de C sub n, de C sub n y de K sub n. Eso se hacía a través de esta ecuación, que era la división entre dos integrales. Para C sub n nos queda de esta manera. Y fíjense que en el numerador aparece f de r, que es este término de aquí. Por lo tanto, ya podemos ir suponiendo que k sub n va a ser igual a 0.
porque al poner f de r de la función k sub n, que es 0, nos va a dar 0. Eso nos simplifica un poco más nuestra solución general, porque los términos con k sub n se van a hacer 0 siempre. Y la solución general nos queda u de rt igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n, donde este c sub n está dada por esta ecuación de aquí. Calculamos esas dos integrales y hacemos la división por j sub 0 lambda evaluada en lambda sub n por r por coseno de lambda sub n a t. De esta manera obtenemos la ecuación para el desplazamiento, para las vibraciones de una membrana circular elástica. Espero que se haya entendido. Cualquier duda pueden preguntar. Muchas gracias, saludos.